Los creyentes de Cristo son hijos de Abraham. Bien, capítulo 15 de Génesis. Dios le pide a Abraham, le pide, párteme algunos animales. Dice una tórtola, una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero, una tórtola y un pichón. Las partió por el medio y las puso una mitad frente a la otra. Óigame, tremendo espectáculo. Imagínense esos animales así. Y uno dice, ¿qué está haciendo? En la época en la antigüedad, cuando dos personas iban a hacer un pacto, partían animales y pasaban por el medio haciendo las promesas, queriendo significar que me pase a mí lo que le pasó a estos animales si yo no cumplo las promesas que acabo de hacer. Es pidiendo una maldición. Y uno dice, bueno, ¿y Abraham va a cruzar? Pero Dios tuvo compasión y dice que le metió como un sueñito. Miren lo que dice aquí. Dice, sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. O sea, se cayó dormido, no cruzó. Y le avisó Dios que iba a pasar 400 años esclavo. Y dice que en el versículo 17, y puesto el sol surgió en medio de las densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales partidos. Ese fue Dios que pasó. Él sí cumplió. Él prometió, porque Él todo lo que Él promete lo va a cumplir. Pero Él no va a dejar que Abraham cruce para que le caiga la maldición de que no va a poder cumplir aquello. No es Él el que le toca. A Él le toca recibir solamente la promesa. Él no puede prometer nada. Segundo momento de compasión, capítulo 22. Súbeme a la montaña. Este niño que tanto quieres tú, Isaac, ¿te acuerdas que tanto estaba esperando la promesa? Él es el hijo de la promesa. Bien, sube al monte, mátamelo, crucifica, o sea, apuñaléalo, sacrifícalo. Imagínense. Y Abraham va para allá. Y Abraham se le encoge el corazón. Y Abraham, camino para allá, le pregunta el niño, ¿dónde está el cordero? Y dice Abraham, Dios proveerá. Él creía que el cordero era su hijo, Isaac. Y fue para allá y cuando está en el momento, ¿saben lo que pasó? Alto ahí. Entonces yo quiero que se imaginen ustedes, ahora con su hijo, por más obediencia que sientan, con el corazón engurruñado, y que ustedes oigan la voz de Dios que digan, no, ya, gracias. Apareció el carnero y sacrificaron un carnero, no una oveja. Un cordero es uno que tiene menos de 1 año. Un carnero. Dios proveerá. Y Dios proveyó. Dios proveyó un padre que iba a tener un hijo único y que iba a sacrificar a su hijo. Y ese sacrificio sí iba a tener eficacia. Y ese era Jesús, que iba a morir en la cruz. Hijo único del Padre, hijo de la promesa, el cual ahora, muriendo en la cruz, promete el Espíritu Santo para que haya mucho más hijos de Abraham en la historia. Dios tiene compasión. Abraham es una figura del que va a tener que darle cumplimiento real a las cosas. Por eso entonces, vamos a ver cómo lo ve Pablo. Pablo también le encanta la figura de Abraham, porque él, enamorado de Cristo ahora, ya entiende quién es Abraham y quién es Jesús. Y él sabe que Jesús planifica lo que Abraham promete. Y por eso, para Pablo, la fe es obediencia. Gálatas 3. Gálatas 3 nos presenta a nosotros una figura interesante en donde nos dice, hermanos, Gálatas 3, versículo 15. Voy a explicarme al modo humano. Aunque aún entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. Y no dice a los descendientes, sino como si fueran muchos, sino uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Gálatas 3:16 dice que la descendencia de Abraham es Cristo. Digo, pero no eran muchos. Sí, pero todavía, hasta que no viniera la plenitud, después de Abraham, del cual viene la bendición,
Llegó don Moisés, que nos dio la ley, pero esa ley no justificaba. Por lo tanto, la bendición no fue a través de Moisés, sino que fue a través de Cristo. Él es el único que es verdaderamente fiel, el único que es verdaderamente obediente, el descendiente de Abraham que verdaderamente puede cumplir en más de lo que hizo Abraham para que él fuera causa de bendición y de salvación para todos. Muchos hijos tiene el Padre Abraham. ¿Cuántos? Los creyentes en Cristo Jesús. Él es la descendencia y los que creen en Él son constituidos también hijos de Abraham. Acuérdense, mis hermanos, acuérdense de una mujer encorvada, Lucas 13:16. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Que se convirtió y cuando dijo, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si le he robado a alguien le devuelvo el cuádruplo. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham. ¿Por qué es hijo de Abraham? Porque cree en confiar en Dios como lo hizo Cristo y como lo hizo Abraham, no como Moisés. Por eso, si vemos las genealogías, que hay dos, una en Mateo y una en Lucas. No vamos a leerla ahora, ¿no? Abraham engendró a tal, a este engendró a tal, y busquen la genealogía completa. Y en ninguna de ellas aparece Moisés. La descendencia viene a través de Abraham, a través de Cristo y en Cristo a todos los que en Él creen. Es importante entender esto, porque si no, entonces nosotros podríamos hacer un discurso que podría equivocarse. Abraham es el que cree. Pero entonces, la gran pregunta es ahora, te dirá un protestante, ¿ves? Abraham creyó, simplemente dijo, tengo fe, ya. Tú crees y eres salvo, tranquilo, no hay que hacer nada. Las obras no salvan, seguro de eso. Si bien es cierto que Pablo habló de Abraham en cuanto a la fe, para Abraham la fe es obediencia. La fe y las obras están incluidas. Pero Santiago te va a hablar también de Abraham. Vamos a abrir el capítulo 2, versículo 18 de Santiago. Y vamos a ver qué nos dice a nosotros acerca de don Abraham. Capítulo 2 dice así. Si alguno podrá decirme, tú tienes fe, yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré con las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Hace bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Qué quiere decir esto? Que para Santiago hay una fe, no obras. ¿Cómo se llama esa fe? Muerta. Y una fe más obras se llama una fe que está viva. Esa fe que está viva es la fe que dice Pablo que tiene Abraham, una fe viva que ofrece a su hijo activamente. No fue simplemente en el corazón ni con la boca. Él se atrevió a ejecutar lo que le pedía a Dios. Hay que tener valentía para poner en obra lo que pide Dios. Por tanto, Abraham se salva no por la fe solamente en cuanto a decir que cree en Dios, sino porque le cree a Dios y todo lo que Dios le pide, lo hace. Abraham es el padre de todos los que creen en Jesús. De hecho, en un momento, un pleito en el capítulo 8 de Juan, le dicen a Jesús los judíos, pero ¿acaso eres tú más que Abraham? ¿Qué es lo que te crees? Y le dice, en verdad les digo, Juan 8, 58, en verdad les digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Se volvió loco.
Antes de que Abraham fuese, yo soy. Él habló de mí. Ay, pero ¿cómo va a ser? Nadie está entendiendo que ese es el Dios vivo, que se hizo hombre y que tomó el lugar de Adán, tomó el lugar de Abel y ahora toma el lugar de Abraham, y es el obediente hasta la muerte. No solamente entregar a su hijo, sino entregarse a él mismo. El verdadero sacerdote. Jesús es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Melquisedec, que lo hemos visto nosotros en la clase de los hebreos. Melquisedec es el que bendice a Abraham y ofreció pan y vino. Capítulo 14 de Génesis, versículo del 17 al 20. Y el único que ofreció pan y vino después de Melquisedec fue uno solo, y se llama Jesucristo. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ofrecer pan y vino, y Jesús plenificar ese rito, dándole el sentido auténtico de que ese pan y ese vino son nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre del Señor. Qué belleza es entender esto. Qué belleza es entender la realidad de que Abraham fue una referencia para Israel siempre. En él comienza una relación especial con su pueblo y la circuncisión. En Abraham comienza la aventura de seguir a Jesús, y nadie más pidió después de Abraham entrar en esa aventura sino Jesús, que comenzó a decirle a los discípulos: deja todo, sígueme. Deja todo y sígueme. Y es Jesús el que busca hijos de Abraham, aquellos que como Abraham son capaces de dejar la ciudad de Ur de Caldea para salir a buscar aquello que el maestro le va a mostrar. Por eso Jesús, en este buscar a sus discípulos, busca discípulos que son hijos de Abraham, como lo hizo la mujer encorvada, como lo hizo Zaqueo y como lo hicieron todos aquellos que creen en Jesús y que se constituyen descendientes de Abraham. En Abraham encontramos un modelo de confianza, un modelo de confiar en Dios. Pero en Jesús es en el único que podemos encontrar plena seguridad. No hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra, en la tierra, bajo el cual podamos ser salvados. No hay otro nombre. En Jesús es en el único que podemos confiar plenamente, sabiendo que es en Dios que ponemos nuestra confianza. Si Abraham es el padre de la fe, esa fe queda plena y completamente llena, y llena en sus expectativas en Cristo Jesús, sacerdote, profeta y rey, que da cumplimiento a todas las escrituras.